Cajiqueños, colombianos, buenas noches, bienvenidos a Desahogo Radio. Un desahogo radio que como siempre va a ser más desahogo radio, porque ustedes cuando se conectan y me ven deciden conectarse a 20 a 30 minutos de puros factos y datos como no podía ser de otra manera. Porque finalmente a veces los colombianos para que nos abran los ojos de la realidad en que vivimos y salgamos un poco de nuestra burbuja, de nuestra comodidad, necesitamos que nos hablen durito, que nos tiren dardos y factos por montones. En ese orden de ideas colombianos, no los voy a hacer esperar. Ustedes saben que yo suelo ser muy frentero con las cosas que digo. A diferencia de otros políticos cajiqueños, debo decir que yo no voy a pasar de agache en estas elecciones, por lo menos en materia presidencial. No sé si han notado que la mayoría de políticos cajiqueños frente a elecciones presidenciales suelen pasar un poquito de agache, es un tema en el que prefieren no meterse. No, yo sí prefiero ir un poco más de lleno en temas presidenciales, que finalmente es esa persona, esa figura, la que va a decidir o la que va a tener en sus manos el destino de Colombia por 4 años, el destino y las decisiones de Colombia. Segundo, porque a mí me gusta pelear con todo y contra todos, a mí me gusta llevarle la contraria a todo, mientras la mayoría de políticos cajiqueños en este momento están arrodillados a cualquier representante o senador o aspirante a representante y senador, mirando a ver cómo les soluciona la vida con un par de OPS o con billetito a los que les cobran billetico a los senadores y representantes o candidatos para moverle la campaña, yo suelo pasar un poquito más de agache por ahí. Y déjenme decirle que como estoy bien. Ser frentero tiene unas consecuencias que bueno, ya iremos mirando a ver en qué termina todo esto. Evidentemente el candidato presidencial que voy a apoyar y la razón por la que ustedes y por la que yo estoy haciendo este video y la que ustedes pues ojalá me estén viendo, y es que tiene que ver un poco con que me voy a ir lejos de los extremos. Y es que no me pidan ir en contra de mi esencia. Hace un minuto estaba diciendo que a mí me gusta llevarle la contraria a todo. Entonces el otro día en una cantina, cuando conversando con amigos y tomando cerveza, me decían que yo tenía que elegir un camino entre la izquierda o la derecha. Yo les decía, bueno, ¿y por qué dejar el discurso narrativo político ahí? ¿Que acaso no existen los matices? ¿Que acaso no existen los grises? La vida no es a blanco y negro como en las películas de hace 90 años. La vida tiene matices y la política, por supuesto que también tiene matices. En ese orden de ideas, ustedes estarán preguntando, pero ¿cuál es mi esencia? Bueno, yo tengo que ser claro, yo soy de centro, yo soy futbolero, yo soy católico y yo soy santanderista. Lo futbolero, eso en la política no interesa. Lo santanderista lo aplicaré el día en que Dios mediante yo tenga la oportunidad de servir a Colombia. Y si no, pues en mi discurso como activista político, que es la labor que hago, mientras pues vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones regionales. Soy católico porque jamás, jamás combinaré política y religión. Los católicos no hacemos eso, eso dejémoselo a otro tipo de denominaciones religiosas. Y soy de centro. En ese orden de ideas, anuncio mi apoyo al ex senador y actual candidato a la presidencia de Colombia por el Partido Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán. Muchos se estarán preguntando, es que es un hombre que más allá de proponer no dividir a Colombia, no es alguien que proponga, a ver, error. Primero, no dividir a Colombia. O usted tener en su discurso político, en su narrativa política y en sus propuestas políticas, no ir a Colombia no es una propuesta vacía. Por el contrario, es quizás la propuesta más aterrizada que hay sobre la mesa en este momento. Ustedes se están preguntando, pero ¿cómo va a ser que no ir a Colombia es una propuesta? A ver, primero nosotros necesitamos a alguien que por fin nos una, porque ya he explicado muchas veces en esta cuenta y en mi canal, cuando vean el video en mi canal, que lo que nos tiene jodidos a los colombianos es la división. Y ya he hecho muchas veces la cronología, pero la volveré a hacer para todos ustedes. Patria boba, federalistas contra centralistas, es decir, luego santanderistas contra bolivarianos, luego
primer periodo de la violencia, más o menos principios del siglo... No, la guerra de los 1000 días, principios del siglo XX. Luego vino un periodo de calma y luego, ¡pum!, volvió la violencia. Luego aparecieron las guerrillas comunistas, luego más adelante los grupos paramilitares de extrema derecha y más recientemente pues los guanabes de semidioses que son los que tienen divididos a Colombia. Entonces en ese orden de ideas no me salgan a decir que no ir a Colombia no es una propuesta, porque sí lo es. También quiero aclarar que probablemente el señor Juan Manuel Galán no sepa quién soy yo o no lo recuerde. La única vez que yo hablé con ese hombre fue en un evento político hace poco más de 2 años y la conversación creo que no duró más de 2 minutos. Hablamos dos, tres cositas y ya. Sin embargo, yo he venido siguiendo su trayectoria, la he investigado, lo he venido escuchando y me parece una opción sensata. Por eso es que estoy aquí saliendo a apoyar a esta persona. Pero vamos a hablar un poco de quién es Juan Manuel Galán así muy rápidamente. Como parte de su perfil tenemos que Juan Manuel Galán es politólogo del Instituto de Ciencias Políticas de París, país al que tuvo que exiliarse, por cierto, después de que Pablo Escobar desviviera a Luis Carlos Galán Sarmiento e intentara luego desvivir a la familia de Luis Carlos Galán Sarmiento. Ellos tienen que huir, se radican en Francia y allí Galán hace su universidad y regresa al país más o menos en el año 98-99, si mal no estoy. Unos años después, él cursa una maestría en política internacional y seguridad en la Universidad de Georgetown, ya está en Estados Unidos. Por eso ustedes ven que cuando Juan Manuel Galán toca temas de seguridad, lo suele hacer con mucha propiedad. De hecho, en el Senado, y con esto me estoy adelantando un poco a su trayectoria política, la cual pues voy a nombrar a continuación, en el Senado tuvo buenos puntos de vista técnicos, por ejemplo, cuando los estadounidenses querían poner bases norteamericanas en nuestro territorio. Dio unas opiniones bastante técnicas, por supuesto, apoyando estas bases, pero bajo ciertas medidas o ciertos parámetros. Por ejemplo, que no se repitiera incidentes tan vergonzosos como la vez que ciertos soldados norteamericanos accedieron a varias chicas adolescentes en la base de Tolemaida. Entonces, sí hay que, y en esa ocasión se decía que las bases norteamericanas eran en cierto modo necesarias. Esto año 2009. ¿Y por qué razón? Porque en ese tiempo Colombia Oriental, o sea, la República Bolivariana, con el señor Hugo Chávez, cada vez que el presidente colombiano hacía algo que a Chávez no le gustaba, pues Chávez movía tanques y aviones a la frontera y claramente en ese momento el poderío militar, al menos en arsenal de guerra de la República Bolivariana, era mayor al de Colombia. Hoy en día se sabe pues que no nos darían un brinco porque pues, ni tienen combustible para los aviones, entonces empecemos por ahí. El otro día Estados Unidos les puso un B-52 a 90 kilómetros de Caracas y reacción del ejército venezolano o de la Fuerza Aérea Venezolana, cero. Entonces, pero en ese momento las bases eran más un factor disuasorio y fue justamente lo que Juan Manuel Galán en ese momento planteó en el Senado, de decir, mire, las bases más allá de venir a esto o a aquello, vienen es a servir como factor disuasorio. Y eso, mis amigos, en la guerra o las guerras también se ganan mediante disuasión. Por eso hay guerras que se ganan sin dar un solo disparo. Entonces, como ya lo venimos diciendo, Juan Manuel Galán es politólogo del Instituto de Ciencias Políticas de París y es magíster en Política Internacional y Seguridad de la Universidad de Georgetown. Ahora vamos a pasar a ver un poco de lo que fue su trayectoria en el Senado. Estamos viendo en pantalla, autor de la Ley 1566 del 2012. Ustedes se están preguntando, ¿cuál es la Ley 1566 del 2012? Bueno,
Esta ley, uno o viéndola así por encimita, es la ley que trata a los adictos a ciertos estupefacientes como enfermos y no como delincuentes. Esta ley le da al Estado la obligación de atender como enfermos a los consumidores. Es por eso que usted hoy en día en la EPS, si usted tiene ciertas adicciones, pues la EPS usted lo ayuda a tratar esas adicciones desde el punto de vista psicológico y pues si es necesario desde el punto de vista farmacológico. Impulsor y coautor de la Ley 1621 de 2013. ¿Cuál es la Ley 1621 de 2013? Bueno, esa ley de la que, como veníamos diciendo, él fue coautor, esta es una ley que presentó en su momento el Ministerio de la Defensa, esta ley reformó en su momento el aparato de inteligencia y de contrainteligencia del Estado. Es decir, gracias a esta ley, cuando la justicia le quiere interceptar su teléfono, ya no se lo puede hacer por mero capricho o ya no es tan fácil como lo hacían antes, como lo hacían ciertos expresidentes paisas, sino que ahora va a tener que haber una larga investigación judicial y sólida para que un juez dé la orden. Por supuesto, estamos hablando de cuando suceden interceptaciones legales, porque frente a las interceptaciones ilegales, pues nada, seguirán siendo ilegales, como lo venía diciendo. También Juan Manuel Galán en su momento planteó en el Senado la posibilidad de que los políticos que se veían envueltos en el escándalo de la parapolítica fueran o se intentara llevarlos ante la justicia penal internacional o ante la Haya. ¿Por qué razón? Porque en ese momento el cierto expresidente Paisa del que veníamos hablando, carajo, Uribe tenía totalmente copado el sistema judicial colombiano y pues a sus amigos parapolíticos evidentemente o recibían condenas irrisorias o algunos incluso se lograron salir con la suya. Pues bien, Juan Manuel en su momento planteó la posibilidad de que estas personas fueran juzgadas en La Haya, porque finalmente la parapolítica es recibir ayuda, en ese momento era recibir ayuda de los paramilitares a cambio de votos. O sea, ¿cómo no hacer un crimen, incluso de lesa humanidad, usted recibir ayuda de paramilitares que eran personas que ejercían el terror y la presión, ya saben, usando qué elementos pues no solamente para votar por el político que tuvieran de amigo, sino por ejemplo para cometer ciertos asesinatos en masa. Ven, por ejemplo, lo enferma que es a veces nuestra clase política de aliarse con personas, con bandidos para ganar votos. Por supuesto, esto también lo hicieron otros políticos con el escándalo de la FARC política, solo que la FARC política no es tan publicitado y no tuvo tantos alcances como la parapolítica, pero existió FARC política. Y viendo un poquito el informe periodístico que sacó Caracol hace 2 días, creo que un término que podemos acuñar nuevamente va a ser la helenopolítica. Para los que no sepan, pues se descubrió que altos funcionarios del gobierno presuntamente tienen nexos con el ELN. Y lo vamos a dejar hasta ahí para seguir un poco mirando los logros de Juan Manuel Galán en el Senado. También fue el autor de la Ley 1787 de 2016. Pero, ¿cuál es esa Ley 1787 de 2016? Esta ley reglamenta la opción de usar cannabis como producto de uso farmacológico. Recordemos que investigaciones han demostrado su efectividad para controlar el dolor en aquellas enfermedades que generan un amplio espectro de este. ¿A qué estoy haciendo referencia a este punto? Sabemos que, por ejemplo, las personas con enfermedades crónicas o ciertos tipos de tumores y de cáncer suelen sufrir dolores severos, para lo cual, pues evidentemente la medicina tradicional eh, receta fármacos muy fuertes. Pues bien, diversas investigaciones de países como Israel, Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, han descubierto que esa planta, el cannabis, ayuda a combatir el dolor cuando se presentan fuertes niveles de dolor. Ojo, esta ley también estipula que no es que usted cualquiera le vaya a dar el cannabis. No, 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 no.
esta ley también reglamenta que el Estado es el responsable de darle el cannabis medicinal a las personas que presenten cierto tipo de dolor crónico en el cuerpo. Por eso, alrededor de la industria del cannabis, por ejemplo, del cannabis medicinal, por supuesto. Bueno, alrededor de la industria del cannabis medicinal en Colombia, que genera empleo y genera impuestos al Estado, está bajo constante vigilancia del Ministerio de Defensa y demás instituciones de control en Colombia. Esto no me lo estoy inventando. Esto me lo dijo una fuente de alta fiabilidad que trabajó en un cultivo de cannabis medicinal y que me decía que cada semana por bajito recibían una visita de algún ente de control del Estado. O sea, aquí no se está promoviendo el uso de cannabis en manos de delincuentes o de algún loquito que la está sembrando en el patio de la casa. No, 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 no. Aquí se está hablando de una industria legal que beneficia a los enfermos y que le genera impuestos a Colombia. En este punto hay que decir que, por ejemplo, uno de los argumentos quizás, ¿cómo decirlo? Vacíos, digamos vacíos, es que dicen que Juan Manuel va un poco en contravía al discurso del Papa, que el Papa tenía un discurso más duro contra el narcotráfico. Miren, primero, padres e hijos no siempre son 100% parecidos. No siempre son iguales ni en tanto su actuar ni como en su pensar. Entonces, empecemos y partamos de ese punto. Porque bien, en ese momento, lo que en la época de Luis Carlos Galán Sarmiento, Colombia sí necesitaba una política de gatillo con los delincuentes. Sin embargo, hoy en día, como las organizaciones delincuenciales ya han perdido sus grandes cabezas visibles, hoy en día lo que hay que hacer es fortalecer el sistema de inteligencia militar y policial de Colombia para atacar a estos enemigos del Estado con estrategia. No es dando bala a lo loco como antes, no, porque como les decía, ya no hay las grandes figuras rutilantes a las cuales sacar del camino, no. Que es, por ejemplo, lo que cierto candidato pachuco propone, que es dar plomo a diestra y siniestra. Bueno, hay dos candidatos pachucos que proponen dar plomo a diestra y siniestra. El punto es que Juan Manuel quiere fortalecer el sistema de inteligencia policial y militar de Colombia para atacar a estas estructuras, pero no solamente militarmente, sino financieramente, porque finalmente usted le corta el chorro de ingresos a esas estructuras y pues esas estructuras, por ejemplo, cómo compran armas, cómo financian a las autoridades locales o gubernamentales a las que quieran torcer a punta de billete, en fin, por eso es que hoy en día los conflictos se ganan de otro modo. Esto ya no es, Colombia ya no es el viejo oeste donde todo se soluciona con una pistola y como por ejemplo lo propone Abetonto de las Playas. No, 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 no. Hoy en día atacar las estructuras criminales requiere conceptos más amplios, más allá del simplemente la acción militar. Por ejemplo, vean cómo se capturó en su momento a Al Capone en los Estados Unidos, que es una historia que ya he contado en este canal, pero bueno, vuelvo y se la recuerdo. Al Capone cae por evasión de impuestos. Después de que no le pudieron comprobar nada a Al Capone que pues desvivía gente, a Al Capone que torcía a las autoridades de Chicago y otros estados donde tenía su margen de acción, Al Capone cae por evasión de impuestos. ¿Ven cómo con estrategia y con inteligencia sí se puede combatir a los grandes criminales? Es por esta y otras razones que hoy vengo a expresar mi apoyo a esta persona. Ahora bien, seguramente a muchos de ustedes no les sonará mi decisión y está bien. La gente tiene derecho a radicalizarse y tiene derecho a pensar pues, a pensar diferente. Esto ni más faltaba, esto es una democracia y a diferencia de otros candidatos pachucos, yo sí respeto al que piensa diferente. Pero si usted es de los que no respeta al que piensa diferente, es de los que vive insultando y desmeritando, y seguramente no le gustó mi decisión, pues tenga en cuenta que a partir de este momento en mis redes sociales va a haber clips con propuestas de Juan Manuel, pues para que más gente conozca su mensaje. Porque finalmente esta es una campaña que se tiene que ganar con propuestas serias de fondo, no con propuestas chimbas y vacías. En ese orden de ideas,
Si usted es de los radicalizados, o si usted cree que esta persona, por ser hijo de un eh, mártir de la política colombiana, carece de las facultades para ser presidente, y si usted es de los que va a venir a maltratarme a mí por pensar diferente, le hago una invitación. Déjeme de seguir, porque seguramente muchas de las cosas políticas que estaré posteando no le van a gustar. Pero ¿saben por qué lo voy a hacer? Porque primero es mi perfil y yo decido qué berracos pongo en mi perfil. Es la forma más sencilla en la que lo podemos hacer. ¿Para qué nos vamos por las ramas? Es la forma más sencilla en la que lo puedo hacer. Pues bien, solo me queda una cosa que decir y la digo como siempre la he dicho. En el comentario fijado de este video, pero también en el comentario fijado del video cuando lo suba a YouTube, van a estar las fuentes de investigación que se elaboraron para este video y un par de puntos que me parecen importantes sobre Juan Manuel y sobre el futuro político de Juan Manuel. Spoiler, Juan Manuel niega y cierra la puerta a cualquier tipo de alianza con la ilógica esta de Claudia López, con el resentido de Iván Cepeda y con el payaso de Abelardo de la Espriella. Esas tres puertas para Juan Manuel están cerradas y es una de las cosas que primero quiero que entienda la gente. Es más, si quieren vamos a ver las fuentes de investigación de una vez, pues, es diciendo y haciendo, porque entonces, a ver, ¿dónde está? Sí, esta es de una entrevista que le hizo Julio Sánchez Cristo en la W, en la que Juan Manuel Galán dice se distancia de Abelardo y de la Espriella. Y ahí en la entrevista pues da más detalles de por qué Abelardo de la Espriella es un candidato bien pelle. Y por ejemplo acá está medio que pues sabemos que toma la información de Revista Semana. No la tomo directamente de Revista Semana porque Revista Semana los que no somos suscriptores no nos deja llegar más allá con las noticias. Y está bien, a mí no me interesa patrocinar una revista tan cutre como esa. Otro que le cierra las puertas. No hay confianza en Claudia López para hacer alianzas, dice Juan Manuel Galán. Entonces, Claudia, a usted le toca que siga solita, porque con Juan Manuel no fue. Otra cosa importante que decir, para las personas que no lo sepan o de pronto no lo tengan muy presente, recuerden que Juan Manuel actualmente tiene una especie de, o hay la posibilidad de que se vaya a unas primarias contra Mauricio Cárdenas y contra David Luna, en las que estoy seguro que Juan Manuel va a ser el ganador. En ese orden de ideas, mi apoyo en esa consulta claramente es para Juan Manuel. Y como yo sé que Juan Manuel va a ganar, pues entonces lo apoyaré hasta primera vuelta y hasta segunda vuelta, donde ojalá yo, él y las demás personas que lo apoyen hagamos las cosas tan bien como para hacer que llegue a segunda vuelta. Es la forma en que hago las cosas. Ustedes saben que yo nunca hago una cosa si no estoy seguro de que puede llegar a buen término. Y para que la gente lo sepa, yo no soy capaz de hacer las cosas a medias, por lo menos políticamente hablando. Yo, cada cosa que hago, la hago con convicción. Porque en este momento Colombia necesita personas preparadas. Colombia no necesita resentidos, Colombia no necesita gente que se disfraza de todos los colores con tal de amarrar el poder, Colombia no necesita payasitos, ahogados de traquetos y de delincuentes, Colombia no necesita, y con todo el respeto lo digo, personas que se acostaron siendo periodistas y pretenden ser presidentes, Colombia necesita personas con carácter fuerte y no personas que pretenden quedar bien con todo el mundo. Y sí, en este punto me refiero a Fajardo y no necesita incoherentes con altos niveles de generar cringe, como me refiero a Claudia López. O a este señor Botero Jaramillo, que es otro que es un vendehumo de primera y pues que ya ni figura en las encuestas. Yo les dije que las decisiones iban a estar tomadas de fondo. En este video expuse un poco de por qué apoyo a Juan Manuel. Sin embargo, en los próximos meses, al menos 2 o 3 veces por semana, irán viendo algunos clips o imágenes con propuestas de él o con declaraciones de él que de verdad vengan al caso político
y al caso de lo que es construir un país a punta de propuestas. Porque sí, y sobre todo para los candidatos de la derecha payasesca, porque déjenme decirles con todo respeto, pero la derecha tiene una mano de candidatos payasos que es que ni ellos mismos se la creen. Las elecciones en Colombia se van a ganar con propuestas, no hablando mal de Petro, porque de Petro ya está hablando mal todo el mundo. Estas elecciones se ganan con propuestas y cualquier elección, sea nacional o regional, bueno, las regionales no tanto, pero lo nacional sí se suele ganar con propuestas. Entonces, pues ese es el mensaje que quería dejar hoy. No los extiendo más. Como saben, ya saben que pueden dar like a este video, compartir. No olviden seguirme en todas mis redes sociales. Recuerden que este fue Desahogo Radio. Muchas gracias por ver este programa y les deseo una feliz noche y un feliz resto de semana. Hasta luego.